Estamos en la serie del ataque final de Satanás, ¿se acuerdan? Hoy es la cuarta conferencia, la semilla de la serpiente. Hay un versículo que todos nos tenemos que saber de memoria, Génesis, capítulo 3 y versículo 15, donde nos dice: y pondré una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ustedes saben, como ya les he explicado en varias ocasiones, que este es el Evangelio de Jesucristo de salvación, que lo predicó Dios Padre en el momento en que el hombre había perdido su condición de santidad, había perdido su condición delante de Dios y se encontraba desnudo delante de Dios. Y Dios actuó, y actuó de dos maneras. Primero, vistiendo a esta pareja con las pieles de un corderito inocente, que Dios le quitó la vida para poder tapar el pecado de costilla dura de roer y de nuestro querido corazón de mantequilla. Y así Dios les tapó el pecado, pero les dio la promesa de que del vientre de María, de su esperma, vendría un ser que quitaría el pecado completamente del mundo, porque destruiría a la serpiente. He dicho esperma porque la palabra semilla, ustedes ya lo saben, que lo he dicho continuamente, en el original que se puede leer en hebreo es zera, que significa esperma. Semilla, simiente. Son tres palabras que están unidas en un mismo sentido. Y cuando hablamos de esto, tenemos que entender qué es el esperma de la mujer, porque la mujer no tiene semilla, la mujer no tiene simiente. A la mujer se le pone una simiente en el óvulo y entonces es cuando se empieza una nueva creación. Pero el Espíritu Santo quería darnos a entender que de esta semilla de la mujer iba a nacer un hombre. Este hombre no es cualquiera. Este hombre es el Mesías, es el enviado, es el elegido para pagar el castigo del pecado de Adán y de Eva. Y para reinar sentado en el trono de David, como lo hemos leído nuestro hermano José en Lucas. Este será llamado Hijo del Altísimo y se sentará en el trono de su padre, el rey David. Entonces tenemos que entender que la promesa que se dio es que iban a ser un hombre. No iban a ser un Dios. Esta es la gran equivocación de las religiones. Esta es la gran equivocación de aquellos que no acaban de entender el cristianismo en su esencia. No iban a ser un Dios, iban a ser un hombre. Tampoco iban a ser un ángel, un enviado del cielo para hablar a esta humanidad. Iban a ser un hombre, hijo de David, del vientre de una virgen, y esta virgen era María. No es tampoco un superhombre en que Dios le hubiera dado todas las fuerzas del universo, como era la idea que había en la antigüedad, en que los hombres divinizados, que no es el caso de Jesús, son personas que su padre es un dios, como Zeus, por ejemplo, y su madre es Alquema, que
que era una terrestre y nació un hombre llamado Hércules. En la mitología griega, esto es falso, todo esto es mitología. Pero la idea global que había en el primer siglo era de estos seres, de estos hombres divinizados, como si tuvieran un poquito de deidad, como si Dios les hubiera dado un poquito de superpoder, y Hércules, el superfuerte, es el que nadie lo podía vencer. Pero no. Jesús no es un ser divinizado. Jesús no es un superhombre, no es un Superman. Jesús es un hombre de sangre y de hueso, como cada uno de nosotros. Si volvemos a leer Lucas 1 y versículo 31, nos dice la palabra de Dios que entonces el ángel y ahora le dijo a María: concebirás en tu vientre. La palabra concebir es clarísima, y más hoy en día, en pleno siglo XXI, donde la maternidad, donde el nacimiento de un niño, o cómo se forma un niño en el vientre de la madre desde el primer segundo, está más y más que estudiado, y los doctores saben claramente cómo se hace este acto. Y este acto es que el óvulo de la mujer es fecundado y empieza a multiplicarse aquellas células para que se forme otra criatura, diferente al de la madre, pero con la misma sustancia. Porque la criatura que nace no es un clon de la madre, no es idéntica a la madre, ni es idéntico al padre. Es un ser nuevo, pero con la misma sustancia, con la humanidad, con las características de esta madre y de este padre. El óvulo de María no fue fecundado por ningún hombre, porque si no, ya no sería una virgen, ya hubiera perdido la categoría de virgen, pero ella seguía siendo virgen. Dice que el Espíritu Santo fue el que la cubrió, y con el poder de Dios fecundó ese óvulo. No hubo cópula, no hubo nada extraño entre Dios y una mujer llamada María. Simplemente el poder de Dios inseminó aquel óvulo y le puso los 23 pares de cromosomas que le hacía falta a María para que naciera un ser humano. El cromosoma Y, porque es un varón el que iba a nacer, concretamente el cromosoma Y. Porque ustedes saben que en nuestros genes, en nuestras células, sabemos si somos hombre o si somos mujer, por los genes que tenemos. Los hombres tenemos XY, las mujeres tienen XX. Esto ya lo explicamos varias veces, ustedes ya lo saben esto. Si una persona, como hoy en día que está de moda, porque son modas transitorias para destruir al ser humano y para destruir la esencia que Dios puso en el ser humano y para destruir la imagen que Dios puso en el ser humano. Aún aquellos que se van a perder tienen una imagen de Dios y el diablo quiere destruirlas. Y entonces le dice a los niños: no, tú no eres un niño o eres una niña, todavía no sabes lo que vas a hacer. Mientras que sus genes, desde el primer momento en que aquella célula se multiplicó en 2, estaba diciendo si ya era un niño o era una niña. Pero la mentira de Satanás, que inunda este mundo y a los hijos de mentira. Lucas 1, 43 nos va a dar una pista grandísima de este hombre que va a nacer. Cuando María se presentó ante Elizabeth, prima de María, Elizabeth ya estaba embarazada de 6 meses, y cuando entró María a saludarla, resulta que el niño le saltó en el vientre. Y las palabras que salieron de Elizabeth fueron las siguientes: ¿por qué se me concede esto a mí,
que la madre de mi Señor venga a mí. Ustedes han escuchado mucho, y sobre todo por la religión tradicional, la palabra Madre de Dios. Ustedes la han escuchado muchísimo, incluso puede decir que la escuchan cada día. Pues quiero que sepan que su origen viene de este versículo. El único lugar en la Biblia donde a María se le llama la Madre de mi Señor. Pero para entender esto, tenemos que entender que Dios no puede ser creado, porque si Dios fuera creado, entonces no sería Dios. Si Dios no fuera eterno, no sería Dios. Si Dios no fuese todopoderoso, no sería Dios. Si Dios no fuese omnisciente, que todo lo sabe, no sería Dios. Tendría que tener un aprendizaje, no sería Dios. Y la Biblia es clarísima desde el principio. En el principio creó Dios. Antes del principio ya existía un ser para que creara todo lo que iba a venir después. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí esta hija del reino cuando se le acerca a su prima? Que la madre de mi Señor venga a mí. Se estaba refiriendo al Mesías, se estaba refiriendo a la promesa. Como buena israelita sabía claramente el Mesías tenía que venir. Se tenía que cumplir este evangelio que se le predicó a Adán y a Eva, este evangelio que ha ido corriendo por todo el Antiguo Testamento y que ahora se ha culminado en la barriga de María. Madre de mi Salvador, porque es nuestro Salvador. Un hombre que vino para salvar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo entendió. Esperaban a un rey, esperaban a un Hércules, a un superhombre. Y se dieron cuenta que delante solo tenían a un hombre. Y cuando le latigueaban, el hombre sangraba. Y cuando lo crucificaron, el hombre murió. Porque era un hombre. Pero eso es solo la mitad de la película. Porque la otra mitad también está en esta palabra, la madre de mi Señor. Nosotros entendemos claramente en la Trinidad de Dios está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Los tres con la misma sustancia, deidad. Los tres tienen deidad, no una porción de deidad, sino la deidad al completo. Los tres, porque así lo nombra la Biblia en varios lugares. Podríamos leer, que no lo vamos a leer, en Hebreos capítulo 1, versículo 5, podríamos leer Juan 18, podríamos leer en varios lugares. Esta deidad de Cristo, siendo igual a Dios, no es que tuviera un espejo y se pareciese a Dios, sino porque su naturaleza es igual a Dios. Igual que la naturaleza de Jesucristo es la misma de su madre María, porque toma la naturaleza humana en el vientre de María. Pero este ser que en la antigüedad ya existía como Dios, el Hijo, ahora toma una nueva naturaleza que antes el Padre no tenía, que Él no tenía y que el Espíritu no tiene, que es la humana. Y en ese momento el Salvador del mundo, Dios, toma una naturaleza humana. Esta naturaleza humana que era necesaria para pagar el castigo del pecado del ser humano. Porque vuelvo a repetir, y me han escuchado muchas veces, quien pecó en el huerto del Edén no fue una vaca ni fue un ángel, fue un hombre. Y el que tenía que morir como sustituto del pecado tenía que ser un hombre con alma, espíritu y cuerpo. Pero sin
pecado. Una parte muy importante, porque si tuviese pecado Jesús, primero tenía que haberse ofrecido para sí mismo, para limpiarse el pecado, y luego haberse ofrecido para los pecados de los demás. Pero esto no fue así, porque nos dicen Hebreos que Él se ofreció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y con una sola vez borró los pecados del mundo. Sin embargo, si leemos el Salmo 51:5, nos vamos a dar cuenta que David, que es su padre, como nos ha dicho Lucas, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, Jesús no fue concebido en pecado, ni se halló pecado en él. Porque las 3 horas de oscuridad que estuvo en la cruz, las 3 horas en que el mundo no vio lo que estaba ocurriendo entre el Padre y Jesucristo, porque no dejó Dios que nadie supiera lo que ocurrió, en esas 3 horas Dios estaba vigilando, estaba observando la vida de su Hijo Jesucristo. Porque a ver si tenía alguna mancha o tenía alguna arruga y no podía ser el oportuno para pagar el precio del mundo y ser el Cordero de Dios y descargar toda la ira de Dios sobre su Hijo. Esto parece muy fuerte. Esto parece que sea un Dios muy vengativo, pero Dios es un Dios muy santo. Esa es la parte principal. Y sin santidad, hermanos, nadie va a ver al Señor. Nadie. No hay nada que se te puede imputar para ver al Señor sino la santidad que Jesús mismo nos da a través de su sangre y que nosotros tenemos que conservar. Pero es importante que conozcamos a nuestro Dios y la santidad de Dios. Cuando se pecó contra Él, reclamó un castigo, porque es normal. Porque si tú tienes una hija o tienes un hijo y viene uno y la quiere violar o la quiere matar, tú no eres una persona mala, pero después que cojan al bandido, querrás justicia. Porque es normal, porque es nuestra naturaleza, porque es la imagen que Dios puso en nosotros, esa justicia. No hay otro animal en la tierra que tenga justicia, solo el hombre. Y he dicho animal porque hablando de toda la especie de animales, no hay ningún animal que pida justicia. A un león se le comen la cría y sí que tiene un momentito de tristeza. Quizá los elefantes todavía lo lloran un poquito más, pero no piden justicia. No reclaman que muera el asesino, no reclaman que aquel que hizo el pecado pague la transgresión. Esto solo lo hace el hombre. Esta es parte de la imagen que Dios puso en el ser humano. Y Dios reclamó que ese pecado, esa bofetada que le dio a Adán, porque Adán era la culminación de la creación, Adán era lo máximo que Dios había creado, a su imagen, conforme a su semejanza. Y este ser que lo tenía todo y que tenía todo el favor de Dios, le da una bofetada a Dios, pecando, no inconscientemente, sino consciente de lo que hacía. Porque Dios le dijo, no comerás. Y el que hizo, ay cariñito, si tú me lo das, pues bueno será. Y comió. Y corazón de mantequilla, lo destrozó todo. Todo el plan de Dios perfecto que tenía para el ser humano se fue al traste. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, había preparado a este sustituto. Y este sustituto, que es del linaje de David, que viene del linaje de David y que es llamado, que David es su padre y se va a sentar en su trono, resulta que no tiene pecado, igual que David sí que tiene pecado. ¿Cómo se forma nuestro cuerpo? ¿Cómo se forma en el vientre de la madre un ser humano?
primero los óvulos van cambiando, se van multiplicando. Un óvulo se convierte en 2, de 2 a 4, de 4 a 16 y así exponencialmente. Y se va creando y se va creando y se va creando y se va formando un pequeño cigoto y se van formando después las extremidades y después salen los ojos y poco a poco hasta que a algunos sale el caballo, a algunos hasta le sale algún diente y así que hasta los 9 meses y así hasta los 9 meses que nacen. Dice el Salmo 139 y versículo 13. Vamos a leerlo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué está diciendo este versículo? Que somos criatura de Dios por voluntad de Dios. Y Dios utiliza el vientre de nuestra madre para formarnos a nosotros mismos. Miles y millones de experimentos científicos se han hecho sobre la concepción del ser humano, el crecimiento del ser humano hasta su nacimiento. Y ven que en el vientre de la madre es donde se realiza todo ese milagro. Y que hay unas células especiales llamadas las células madre, que son las que se encargan de que aquí saldrá un corazón, aquí saldrá unos pulmones, aquí saldrá un cerebro y aquí saldrá etcétera, etcétera, etcétera. Son las células madre, son las que dan la forma al ser humano. Científicamente es así, lo pueden corroborar con cualquier médico o por internet o por donde quieran. Pero espiritualmente sabemos que detrás de eso Dios está moviendo los hilos para que esa criatura nazca. ¿Es correcto? Romanos 5:12 nos va a poner la parte negativa de esto que les acabo de explicar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos quién es, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque no solo murió Adán, sino que murió Caín, murió Abel, que era un justo, murió Set, hasta murió Noé, que era perfecto en sus genealogías, y murieron todos. Porque el pecado pasó de Adán a sus hijos, pero no le llegó a Jesús. Y Jesús es un hombre. Ya le hemos explicado claramente, no vamos a dar más vueltas. No es un Dios ni es un superhombre, es un hombre. Con naturaleza humana, pero sin pecado. De ahí la concepción milagrosa del Espíritu Santo. Porque si él hubiera tenido una concepción normal, como cualquier hijo de mujer, hubiera heredado el pecado del hombre. Porque la Biblia es clara cuando lo dice, como el pecado entró en el mundo cuando no había pecado, y por el hombre, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte pasó, la muerte se transmitió, la muerte se heredó. Es lo que está diciendo este versículo. Está hablando de genética, está hablando de ADN, está hablando de transmisión. Cuando un niño nace para morir. Y esto no nos tenemos que asustar, porque todos nosotros, si el Señor no viene antes y nos lleva, vamos a morir. Y es una cosa de la naturaleza humana y nosotros lo tenemos más que asumido, porque para nosotros la muerte es ganancia, como nos dice el apóstol Pablo. Y si el pecado pasó y no le llegó a Jesús, ¿qué tiene de diferente Jesús que cualquier persona de este mundo? Que su padre no fue José, que su padre no fue un hombre, y que el pecado no lo pudo heredar de parte de su madre. No lo pudo heredar porque nació en el vientre de la madre.
Y y por los cromosomas de la madre se le dice que su padre es el rey David, porque es de parte del linaje de la madre, no del linaje del parte del padre. Lo hemos leído en Lucas, por el linaje de la madre. Y así, este ser que nace se le puede llamar que es un ser que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, y por lo tanto María es la madre del Señor en cuanto a la naturaleza humana, única y exclusivamente. Porque el ángel, cuando se le presentó a María, le dijo: el santo ser que ha de nacer. Ya era santo mucho antes de que fuese a nacer. Ya el pecado nada tenía que ver con él. Este ser no recibió la genética que el hombre da, y que con esa genética se transmite algo que es la muerte y es el pecado. Nadie en este mundo ha nacido sin un padre, ni nadie en este mundo ha nacido sin una madre. Pero la Biblia nos dice que la madre no transmitió nada a Jesús, y que la ausencia del padre de alguna manera provocó que ese ser fuera diferente a todos los que en ese momento habían nacido. Él no tenía pecado, ni estaba decantado al pecado, ni el pecado tenía nada que ver con él. En el mundo, hermanos, hay dos semillas. Y esto es una realidad hasta el día de hoy. La semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Hasta el día de hoy. La semilla de Satanás se transmite de padres a hijos. Y todos nosotros éramos hijos del diablo. Esto quiero que lo tengan muy claro, porque luego lo vamos a corroborar y vamos a ver por qué hemos tenido que nacer de nuevo. Y la semilla de Dios no se transmite por genes, sino se transmite mediante la palabra de Dios. La única forma de obtener la semilla de Dios una persona es escuchando el Evangelio de salvación. Y ahí la semilla cae. Y ahí están los 4 terrenos que Jesús los explicó claramente. Uno puede caer en el camino, uno puede caer entre pedregales, otro puede caer entre espinos y otros pueden caer en buena tierra. Y en buena tierra es donde la semilla da fruto con perseverancia. Volvemos a leer Génesis capítulo 3 y versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿de quién está hablando? ¿Quién es esta? Este pronombre, para todos los que han estudiado, saben que este pronombre se está refiriendo a la simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y luego, ¿qué dice? ¿Que la simiente de la serpiente le herirá en el carcañal? No dice eso. Y tú le herirás en el carcañal. Porque la simiente de la serpiente es un hombre que tiene que nacer físicamente y que en tiempo de Jesús no había nacido. Y por lo cual, el único que quiso hacerle daño a Jesús fue la misma serpiente, no su simiente. Su simiente estaba en el mundo, pero todavía no había llegado el tiempo en que este ser se diera a conocer. Vamos a ir muy despacito para que lo podamos entender. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 12.
Vamos a ver esta simiente, cómo se recorre, cómo va en el mundo esta simiente de la serpiente. Y dice que Adán no era como Caín, que era de él. Esto es posesión. Esto es a alguien que le pertenece. Esto es un esclavo. Esto es un siervo. Esto es un hijo. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí tenemos la simiente de Satanás desde el principio de la creación. Ya con los hijos de Adán ya había la simiente de la serpiente. Juntamente con el pecado, juntamente con la muerte, había una simiente que iba a continuar hasta nuestros días y que continuará hasta que Jesús la ciegue. Juan 8:44. Vosotros, le dijo Jesús a un grupo de religiosos, no eran asesinos, no eran ladrones, eran gente de reputación. Eran gente que cuando llegaban a las plazas, la gente quería estar con ellos. Y la gente le gustaba hacerse selfies con estos religiosos que luego quedaría para la posteridad. Es que mira con quién he estado con este, he estado con el otro, y le vamos a pedir un autógrafo a estos grandes santurrones del judaísmo, los fariseos. Es Jesús. Se presenta ante ellos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, ¿quién es este él? El diablo, ¿verdad? El diablo dice, y vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, asesino. Y esa simiente fue la que puso en Caín. Por eso Caín mató a su hermano, porque es homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de eso suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos como esta simiente que ha recorrido 4000 años hasta llegar a Jesús, todavía está ahí con los fariseos. Y todavía los fariseos tienen la simiente de Satanás y les llama su padre. Ellos en aquel momento querían matar a Jesús, en aquel momento no creían a Jesús la verdad, sin embargo sí que creían las mentiras del diablo. Uy, hermanos, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10. Ahora hemos llegado al cúmulo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no vive en santidad, lo traduzco al lenguaje siglo XXI, Pastor Daniel, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y por lo tanto, ¿es hijo de quién? No hay nadie más. Este versículo es clave. Aquí solo hay dos naturalezas en un ser humano. O eres hijo de Dios, o eres hijos del diablo. Quizá hemos sido hijos del diablo, ciertísimamente que sí, porque somos hijos del diablo cuando somos concebidos. Mire lo que le estoy diciendo. En ese momento, nosotros somos hijos del diablo, en el momento de la concepción, porque ya llevamos la semilla de la serpiente dentro de nosotros. ¿Por qué nos hemos acercado a Dios? ¿Ustedes saben por qué se han acercado a Dios?
se han acercado a Dios porque Dios los ha llamado. Y si Dios no los hubiera llamado, ninguno de ustedes se hubiese acercado a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y unos vienen por llanto, por sufrimiento, otros por necesidad y otros porque escuchan el llamado de Dios. Pero no pueden estar seguros que si hoy están aquí es porque Dios los ha llamado. Porque Romanos capítulo 1 nos dice claramente la esencia del ser humano. No hay justo, ni siquiera uno. Todos nos hemos descarriado, todos les hemos dado la vuelta y la espalda a Dios. Ni uno, sino Dios viene y te viene a buscar. El ejemplo lo tenemos con el corazón de mantequilla. Después de pecar, se esconde detrás de un árbol y Dios viene a llamarle. No él va a acercarse a Dios a pedirle perdón por mis pecados, no. Sino que Dios se acerca a él. Adán, Adán. Y Adán era tan cortito de vista que detrás de un árbol se pensaba que no se le veía la barriga que tenía. Y se ponía así de lado y le salía la barriguita así, ¿sabes? Como a mí. Y Dios lo podía ver, no por la barriga, sino porque Dios no hace falta ver a través de nada. Él está en todos los lugares y lo ve todo. Pero Adán no tenía esa visión, ese conocimiento de Dios todavía. El que se acerca al hombre siempre es Dios. Hermano, cuando estás pasando un momento malo, cuando un pecado ha atravesado tu vida y cuando tú te quieres arrepentir, tienes que entender esto. Dios se ha acercado a ti para salvarte. Dios se ha acercado a ti mediante su Santo Espíritu para redarguirte de pecado y para que no te pierdas. Porque el valor de la sangre de Cristo vale demasiado. Vale demasiado. Un ser humano salvo es una victoria y una fiesta en los cielos para Dios. Uno. Más se regocija Dios por el uno que fue a buscar y que trajo que por las 99 que ya estaban en el redil. No es que Dios no se alegre de las 99, en cada momento que cogió una, se alegró por cada una. Lo que está diciendo el versículo es ese. Los que Dios separa, a los que son salvados, me alegro. Por los demás, no, ya se alegró en su día y ya se hizo fiesta por cada uno de nosotros. Pero por cada uno que se salva es una fiesta mayor que hay en el reino de los cielos, donde los ángeles se regocijan, donde Dios se regocija. Hijo del diablo. He dicho y hemos leído que la simiente de la serpiente no peleó contra Jesús porque todavía no se había manifestado. Esto es un misterio, pero un misterio que nos va a hablar segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la maldad. Este misterio de esta simiente de la serpiente que ha pasado por toda la humanidad y que todavía no se ha manifestado, no es por otra cosa, sino que hay alguien que lo está frenando, que lo está deteniendo, hasta que alguien se ha quitado de en medio, y sabemos que es la oración de la Iglesia con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en el pecado, cosa lo que no hace Dios Padre y lo que no hace Dios Hijo. Ahí lo hace el Espíritu Santo. Él se mete donde los demás no quieren meterse, para que haya un nuevo nacimiento, para que las personas se den cuenta de su condición. Hoy me río, jaja, ejeje, jiji, y mañana lloro. Y lo peor es el lloro eterno. Ese es lo peor de todo. Y el Espíritu Santo, como lo sabe, por eso
se mete en el pecado. ¿No te das cuenta que cuando has caído en pecado, el Espíritu Santo es más fuerte? ¿No te has dado cuenta que cuando has hecho algo mal, el Espíritu Santo es más fuerte en ti y más te apedrea el corazón y más te dice, has hecho mal? Porque estás en el pecado. Justamente lo que Él quiere, Él es santo, el Espíritu Santo lo que quiere es sacarte de esa condición. Por eso convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8. Vamos a ver si tengo razón. Y entonces, cuando este poder sea quitado de en medio junto con la iglesia, se manifestará aquel... ¿De quién está hablando? De una persona, de un hombre, a quien el Señor, ahora sí que sale la simiente de la mujer destruyendo la simiente de la serpiente. Lo que no había acontecido en Génesis 3:15, este versículo lo complementa, y que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es este ser que va a nacer? Pues este misterio, pues nosotros que podemos leer en Isaías 14:25. Vamos a leerlo. En la Biblia se le llama en el Antiguo Testamento el asirio. Isaías 14:25. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, dice el Señor, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y de su carga será quitada de su hombro. Pero aquí podíamos hablar de que podía ser cualquier asirio de aquella época, de que podía ser cualquier rey. Pero Isaías y la Biblia no es de interpretación propia. Siempre la Biblia se interpreta a sí mismo. Vamos a leer aquí mismo en Isaías, capítulo 10 y versículo 12. Vamos a ver cómo lo dice claro. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿El Señor ha acabado la obra del monte de Sión y Jerusalén? ¿Ya todo el mundo se ha convertido? ¿Ya Jesús está reinando en Jerusalén para todo el mundo? ¿Ya ha venido en su gloria? Entonces esto no ha ocurrido todavía. Pero acontecerá que después que el Señor venga, está diciendo este versículo, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Pero este rey de Asiria vivió 700 años antes que Jesús, 2700, 2800 años antes que nosotros. No, aquí está hablando justamente del que iba a nacer, de la semilla de la serpiente, que todavía ha nacido y que un día nacerá, y que Jesús castigará. Un líder, como nos dice Daniel 8:23, un líder poderoso. Porque aquí está hablando del reinado de unos reyes que van a llegar a su fin y que ya han llegado a su fin. Está hablando proféticamente. Y cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Quiénes son los transgresores? Los pecadores. Esta sociedad, cuando esta sociedad llegue al colmo, a lo máximo, cuando Dios diga hasta aquí ha llegado, ya de aquí no puede, es imposible que esto vaya más, que el pecado vaya más en este mundo, como no lo va a destruir por agua, como se lo prometió a Noé y como está el arco iris en el cielo, entonces empiezan los juicios de Dios y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Un rey soberbio, el anticristo, la simiente de la serpiente. Pero hermanos, Apocalipsis 19 al 21. Cuando Cristo venga, ya lo hemos leído que lo destruirá, pero Juan lo vio, Juan lo vislumbró, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos
para guerrear contra que él montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Quién es el ejército que va a venir con Cristo? Nosotros, hermanos, nosotros, los santos, que Cristo viene con nosotros y nosotros sobre caballos blancos. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, etcétera, 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 y los lanzó a un lago de fuego por la eternidad. Aquí es donde nuestro Señor destruye con el poder de su boca a este inicuo, a este malvado, a esta semilla que hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la semilla de Satanás. Porque luego el reino es para los santos y para el Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, hablar del Evangelio es hablar de la semilla de Dios. No, tu amigo, tu compañero de trabajo, el vecino de arriba, el vecino de abajo, no va a dejar de ser hijo del diablo si no es hijo de Dios. No lo va a dejar de ser. Seguirá siendo hijo del diablo y se irá al lago de fuego con los hijos del diablo. La única oportunidad es Romanos 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo el mundo. Para los judíos, para los griegos, para todos. Es poder de Dios para salvación. Es la semilla de Dios que se siembra, que es con fe. Efesios 1:13, y habiendo oído el evangelio de salvación y habiendo creído en este evangelio, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, es a través de la oída que la semilla de la serpiente desaparece del ser humano. Y entonces, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, está posicionado en un lugar, ya ustedes conocen esta frase, es un lugar concreto en el espacio, en el tiempo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque la vieja criatura era necesario que desapareciese, porque era hijo ¿de quién? Del diablo. Pero la nueva criatura, esta es hija de Dios. Porque los que le aceptaron, a los que le recibieron, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. No nos avergoncemos, hermanos, de hablar del Evangelio. No sabemos a quién, no sabemos cómo, no sabemos por qué. Un día vienen, otro día se van, pero nuestra labor no es juzgar. Porque la obra, ¿sabéis de quién es? Del Señor, del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dijo Jesús, cuando Él venga, ya vino, esto fue hace 2000 años, cuando Él venga, convencerá. No dices, vosotros vais a convencer, no. Cuando Él venga, Él convencerá. Pero ¿cómo va a convencer si no les predicamos? ¿Cómo se van a convertir si no se les predica la palabra de Dios, hermanos? Para llegar a la conclusión gloriosa de todos los que estamos aquí. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es, ¿lo entendemos, hermanos? Dos naturalezas,
Cada uno de nosotros hemos tenido dos naturalezas. Primero, hijos del diablo, pero ahora somos nacidos de Dios. Ahí el cambio del cristiano. Ay, es que antes nos íbamos de farra y antes yo te veía por las discotecas, sí, era un hijo del diablo. Y antes te emborrachabas, sí, era un hijo del diablo. Y engañabas a tu mujer, sí, era un hijo del diablo. Pero ahora, gloria a Dios, soy hijo del Altísimo. Ya las cosas viejas pasaron y todas las que tengo delante son nuevas. Tengo un universo abierto delante de mí y no soy esclavo de nadie. Y todo eso lo hizo Cristo, ¿cómo? En la cruz del Calvario, cuando le pisó la cabeza a la serpiente. Hermanos, esta es la semilla que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos de día y de noche. Tenemos que transmitir en nuestro lugar de trabajo, tenemos que transmitir a nuestros familiares, tenemos que transmitir allá donde vayamos, porque estos hijos del diablo nazcan de nuevo y sean nuevas criaturas con la simiente de Dios. Acordaros que la palabra de Dios tiene poder. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra día de hoy, ¿qué hace? Producir y producir y producir y producir. Y si no la cortáramos, nos produciría hierba por todos los lugares, porque todavía obedece la voz de Dios. Hermanos, prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta simiente que un día, Señor, se nos sembró en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque esta simiente germinó, Señor, y somos nuevas criaturas en ti. Somos hijos tuyos, Señor. Te damos tantas gracias por haber enviado a Jesús, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por haberte acordado de esta humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados, Señor. Te damos tantas gracias y te pedimos tanto, Señor, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros maridos, nuestras esposas, Señor, por todos aquellos que conocemos y amamos, Señor, y que le hemos hablado del Evangelio, que les resplandezca el Evangelio, Señor, que se les quite el velo, que se les caiga todo aquello que entorpece, que no comprendan que sin Cristo están muertos, que sin Cristo no tienen vida, Señor. Ayúdales, Señor, ayúdanos en cada día, Señor, de esta semana en hacer lo correcto, Padre. Despídenos en bien y llévanos en bien a nuestros hogares, a cada uno de los que están aquí. Y a los que no han podido venir, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, y súplele de todas las bendiciones que necesiten, igual que a nosotros. En el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén, hermanos, amén. Un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Amén.